Materiales de construcción. Tema: acero. Integrantes: Jonicia Quispe, Elvio Mendoza Torres, Edwin César. El acero. Historia del acero. Alrededor de los 1500 años antes de Cristo, los hititas del Asia Menor descubrieron que podían obtener hierro de ciertos minerales sometiéndolos al calor del carbón vegetal. Al principio ese hierro fue decepcionante. En forma pura es resistente, pero no tan duro como el mejor bronce. Se les atribuye una de las primeras utilizaciones del hierro en Oriente Medio como objeto de lujo. Hacia 1200 años antes de Cristo, sin duda por casualidad, se había descubierto que ese hierro, debidamente fundido, podía presentarse en una forma más dura. Esto sucedía cuando una parte del carbono contenido en el carbón vegetal se mezclaba con hierro para formar una aleación de hierro y carbono. Es así que hacia los 1000 años antes de Cristo, estas formas carbonadas de hierro podían producirse en gran cantidad. Empezaba entonces la Edad del Hierro, el periodo en el que este metal fue el más usado para armas y herramientas. La historia del hierro es la historia del hombre. Como podemos ver, al despertar, por ejemplo, nuestra cama es de hierro, ¿no? Vamos a la cocina, nuestros utensilios, nuestros platos, cucharas también son de acero, ¿no es cierto? Es por eso que desde su descubrimiento, en tiempos primitivos, el hombre con su inventiva ha logrado convertirlo en acero y adecuarlo a los múltiples usos que hoy tiene. Desde una aguja hasta un buque, desde un delicado instrumento hasta la Torre Eiffel. Ahí tenemos la Torre Eiffel, ¿no? Durante los primeros 10 siglos después de Cristo, se incrementa la arquitectura en toda Europa. Se construyen la Basílica de San Pedro y la primera Catedral de Requena. Un auge similar en arquitectura y construcción se experimentaba en India y China. En esa época el consumo del hierro ya se había generalizado en la manufactura de ciertos artículos como clavos, cerraduras, barras y placas. Apareció la pólvora y el hierro se usó para los cañones y armas de fuego en general. Entre 1300 y 1395, en Bélgica se instalan los primeros hornos de propulsión hidráulica, adelanto tecnológico que destierra los hornos primitivos construidos de barro y piedra y los hornos de cuba construidos con arcilla y piedra. La búsqueda de mejores métodos para hacer más rápido y eficiente el trabajo del hombre llevó a la utilización de la fuerza hidráulica, que permitió construir hornos más altos, pero impidió que el mayor volumen de minería procesada pudiera ser manipulado. Permitió una técnica de fundición rápida y eficiente, denominado la forja catalana. Posteriormente a la forja catalana se inventó el fuelle, en forma de abanico, y en aquellos tiempos se obtenían de 5 a 6 kilogramos de hierro por operación. Pero haciéndose sentir cada día más la necesidad del hierro, se dieron mayores proporciones a los hornos y se obtuvieron, hacia 1750, 120 kilogramos de hierro por operación. Después del descubrimiento del hierro en Asia Menor, se desarrolló con progresiva aceleración en otras partes del planeta, hasta llegar a mediados del siglo XIX, con el inicio de la Revolución Industrial, a su utilización masiva debido a la tecnología de acero. Veamos las propiedades de los materiales metálicos. Entre las propiedades principales tenemos la fusibilidad, que es la facilidad de poder dar forma a los metales, fundiéndolos y colocándolos en moldes. La forjabilidad, que es la capacidad para poder soportar las variaciones de formas en estado sólido o caliente, por la acción de martillos, laminadores o prensas. La soldabilidad, propiedad de poder unirse hasta formar un cuerpo único.
La oxidabilidad, al estar en presencia de oxígeno, se oxidan formando una capa de óxido. Seguimos con las propiedades. Maleabilidad, propiedad para permitir modificar su forma a temperatura ambiente en láminas mediante la acción de martillado y estirado. Ductibilidad es la capacidad de poderse alargar longitudinalmente. Tenacidad, resistencia a la ruptura al estar sometido a tensión. Facilidad de corte, capacidad de poder separarse en trozos regulares con herramientas cortantes. Clasificación del acero. Tenemos aceros de baja aleación ultra resistentes. Reciben un tratamiento especial que les da una resistencia mucho mayor que la del acero al carbono. Por ejemplo, los vagones de mercancías fabricados con aceros de baja aleación pueden transportar cargas más grandes porque sus paredes son más delgadas que lo que sería necesario en caso de emplear acero al carbono. Además, como los vagones de acero de baja aleación pesan menos, las cargas pueden ser más pesadas. En la actualidad se construyen muchos edificios con estructuras de acero de baja aleación. Las vigas pueden ser más delgadas sin disminuir su resistencia, logrando un mayor espacio interior en los edificios. Aceros inoxidables. Aceros que contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación que los mantienen brillantes y resistentes a la oxidación a pesar de la acción de la humedad o de ácidos y gases corrosivos. El acero inoxidable se utiliza para las tuberías y tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, para los fuselajes de los aviones o para cápsulas espaciales. También se usa para fabricar instrumentos y equipos quirúrgicos o para fijar o sustituir huesos rotos, ya que resiste a la acción de los fluidos corporales. En cocinas para los utensilios de los alimentos. Tipos de acero. Acero laminado. El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una temperatura que permita la deformación del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste, que se produce en una cadena de cilindros a presión llamado tren de laminación. Estos cilindros van conformando el perfil deseado hasta conseguir las medidas adecuadas. Las dimensiones del acero que se consigue no tienen tolerancia muy ajustadas y por eso muchas veces a los productos laminados hay que someterlos a fases de mecanizado para ajustar su tolerancia. Se enfatiza que el área transversal del laminado de acero influye mucho en la resistencia que ésta sujeta por efecto de fuerzas. Entre ellos tenemos los ángulos estructurales en L, vigas H, canales U, perfiles T, barras redondas, lisas y pulidas, pletinas, barras cuadradas, barras hexagonales, perfiles generados por soldadura o unión de sus elementos, chapa, acero corrugado para concreto armado, los cuales vamos a pasar a verlos uno por uno. Acá tenemos los ángulos estructurales L, ¿no?, que se ubican equidistantes en la sección transversal con la finalidad de mantener una armonía de simetría en ángulo recto. Utilizado en la fabricación de estructuras para techados de grandes luces, industria naval, plantas industriales, almacenes, torres de transmisión, carrocerías, también para la construcción de puertas y demás accesorios en la edificación de casas. Las vigas H, producto de acero laminado que se crea en caliente, cuya sección tiene la forma de H. Existen diversas variantes, como el perfil IPN, el perfil IP, el perfil HE, todas ellas con forma regular y prismática. Se usan en la fabricación de elementos estructurales como vigas, pilares, cimbras metálicas, etc., sometidas predominantemente a flexión, compresión o torsión. Su uso es frecuente en la construcción de grandes edificios y sistemas estructurales de gran envergadura, así como en la fabricación de estructuras metálicas para puentes, almacenes, edificaciones, barcos, etc. Veamos los canales U. Acero realizado en caliente mediante láminas, cuya sección tiene la forma de U. Son conocidas como perfil UPN. Sus usos incluyen la fabricación de estructuras metálicas como vigas, viguetas, carrocerías, cerchas, canales, etc.
Perfiles T. Fabricado en caliente producto de la unión de láminas. Se utiliza en estructuras metálicas para construcción civil, torres de transmisión, carpintería metálica, etc. Barras redondas, lisas y pulidas. Producto laminado en caliente de sección circular y superficie lisa. Se utiliza en estructuras metálicas como puertas, ventanas, rejas, cercos, elementos de máquinas, ejes, pernos y tuercas. También ejes, pines, pasadores, etc. Pletinas. Producto de acero laminado en caliente de sección rectangular. Se utiliza en la fabricación de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, piezas forjadas, etc. Barras cuadradas, ¿no? Ahí tenemos en diversas dimensiones, ¿no? También es un producto realizado en caliente por láminas. Se utiliza muy frecuentemente en la fabricación de estructuras metálicas, puertas, ventanas, rejas, piezas forjadas, etc. Las barras hexagonales, ¿no? Que se usan en la fabricación de elementos de ensamblaje para pernos, tuercas, ejes, pines, chavetas, herramientas manuales como barretas, cinceles, puntas, etc., los cuales pueden ser sometidos a revenido y a temple según sea el caso. Los perfiles generados por soldadura o unión de sus elementos. Son elementos ensamblados de estructuras generalmente de forma rectangular. La composición de las barras y diferentes elementos está generado por soldadura de las mismas. La ventaja de este tipo de perfil es que se adecúa perfectamente a los requerimientos de diseño de acuerdo al análisis estructural que se realiza. Chapa. Se denomina chapa a una lámina delgada de metal conformada por rollos de diferentes grosores. Se utiliza para las construcciones mecánicas, tales como calderería, fabricación de carrocerías, de automóviles, cisternas, de camiones, etc. Bien, pasemos al acero corrugado. El acero corrugado también es una clase de acero laminado, diseñado especialmente para construir elementos estructurales en una obra civil. Se trata de barras de acero que presentan resaltos o corrugas que mejoran la adherencia con el concreto. Está dotado de una gran ductilidad, la cual permite que a la hora de cortar o doblar no sufra daños. Y tiene una gran soldabilidad, todo ello para que estas operaciones resulten más seguras y con un menor gasto energético. Las barras de refuerzo empleadas en concreto armado son producidas por el país por las empresas Sider Perú y Aceros Arequipa bajo las normas ASTM A615-60 y la norma técnica peruana Indecopi número 341.031 ARN 420-91. La longitud de las barras es de 9 metros para diámetros comunes y de 12 metros para diámetros de 1 pulgada y 3 octavos. Previo pedido se pueden proveer en otras longitudes. Para el concreto armado se emplean varillas corrugadas de 9 metros de longitud con diámetros que varían de 3 octavos de pulgada a 1 pulgada. También se utiliza acero de cuarto de pulgada, que es liso y se vende en rollos. Los diámetros más usuales para viviendas son de 1/4 de pulgada, 3 octavos, media y 5 octavos de pulgada. Ahora veamos la fabricación del acero. El arrabio es el producto obtenido por la reducción y la fusión del mineral de hierro en el alto horno con la ayuda del coque. Su contenido de carbono varía entre el 3% y 4%, lo que lo hace duro y quebradizo. Hasta mediados del siglo XIX se disminuye el contenido del carbono del arrabio mediante el primitivo proceso del horno de pudelado o el horno de crisol y así producir el acero. Con la revolución industrial del siglo XIX se fueron mejorando los métodos para reducir el carbono del arrabio. Con mayor rapidez y en mayor volumen, los métodos que tuvieron mayor éxito son vía alto horno, ¿no?, en el cual se emplea mineral de hierro con coque, y vía horno eléctrico, en el cual se emplea la chatarra de acero, hierro esponja y electricidad. En Inglaterra, en el año 1850, el ingeniero Henry Bessemer logra una insuflación de aire frío a la masa de hierro en estado líquido para producir acero. Se le denominó el convertidor debido a que el arrabio se convertía en acero.
En 1860 sucede la primera aplicación comercial en Estados Unidos del convertidor Bessemer. Inicialmente los convertidores de acero eran insuflados con aire, hornos tipo Bessemer, Thomas y Siemens Martin, hasta que en 1948 en la ciudad de Linz, Austria, se empieza a utilizar el horno LD con inyección de oxígeno, que es el más utilizado hasta la fecha. En 1890 se pone en operación el primer horno eléctrico Aeroil. Los aspectos importantes a tener en cuenta en una planta siderúrgica es la disponibilidad de la materia prima, mineral de hierro o chatarra, y la disponibilidad de energía. Para las plantas siderúrgicas vía alto horno convertidor, la materia prima es el mineral de hierro y la energía es la disponibilidad de coque o de carbón coquificable. Para las plantas siderúrgicas vía horno eléctrico, la materia prima es la chatarra de acero o el hierro esponja y la energía necesaria dependerá de la disponibilidad de energía eléctrica. En el caso de disponer gas natural, este permitirá el uso de hierro esponja mediante la reducción directa del mineral de hierro. Acá tenemos un ejemplo del proceso de fabricación del acero, ¿no? Descarga en puerto propio, ¿no? Ahí tenemos el pellet de hierro, las granzas de hierro, caliza, carbones minerales, planta coque, ¿no? El coque siderúrgico, el cual es sometido a un horno del cual se extrae la escoria, el arrabio, ¿no? El arrabio es llevado a otro proceso, ¿no? Combinado con chatarra, oxígeno, generan el acero, ¿no? Ahí tenemos el acero generado, ¿no? Continúa el proceso, ¿no? Hasta que se lleva el proceso de laminación y finalmente obtenemos los productos finales, ¿no? Hay más ejemplos. La tercera etapa de la laminación del acero, lista para la venta. Bien, ahora veamos los alambres. Tenemos el alambre número 16, que se usa en la industria de la construcción para amarres de fierro corrugado en todo tipo de estructuras, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo del alambre 16 que está amarrando la armadura, ¿no? Con los estribos. El alambre número 8, que es más grueso que el alambre número 16, ¿no? Utilizado en los encofrados. Ahí también tenemos otro ejemplo del alambre número 8. Veamos los clavos, ¿no? Todos los clavos constan de una cabeza, un vástago y la punta, que varían para adecuarse al propósito correspondiente. Las cabezas de los clavos vienen en muchas formas. Pueden ser planas para brindar una amplia superficie para impactar y una sólida capacidad de retención, texturizadas para prevenir el deslizamiento. Acá tenemos el clavo estándar con cabeza, común para trabajos de albañilería, carpintería, del hogar. Ahí tenemos los productos, ¿no? De 3/4 de pulgada, 1 pulgada, ¿no? Y también tenemos los clavos para concreto, ¿no? Clavo con acabado pulido o galvanizado para usarse en un bloque, ladrillo y concreto. Recibe tratamiento térmico de templado, no se quiebra, ¿no? Es la diferencia con el clavo para madera, ¿no? Que recibe un tratamiento térmico de templado. Y ahí tenemos las medidas, ¿no es cierto? Bien, tirafones, ¿no? Los tirafones son utilizados para uniones estructurales y para techos, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos. Ahora pasemos a ver las empresas dedicadas a la producción de acero. En el Perú tenemos a la Corporación de Aceros Arequipa S.A., la cual fue fundada en el año 1964, iniciando sus operaciones 2 años después, con la producción y comercialización de perfiles y barras lisas de acero para la industria metalmecánica. En el año 1983 inaugura una segunda planta de laminación en la ciudad de Pisco,
e incursiona en la fabricación de barras corrugadas y alambrones. No, a la par, como competencia tenemos la empresa Sider Perú, la cual fue fundada el 9 de mayo de 1956. Esto es más antiguo que los de Aceros Arequipa, ¿no? Con la creación de la Sociedad de Gestión de Plantas Siderúrgicas de Chimbote y de la Central Hidroeléctrica de Cañón del Pato Sogesa, con el fin de administrar la industria pesada y el aprovechamiento hidráulico del Cañón del Pato. En julio de ese mismo año, el general Juan Mendoza, en representación del entonces presidente de la República, general Manuel Aodría, inauguró el tren laminador de planchas de la planta de laminación. Bien, en cuanto al uso en obras civiles, tenemos esta magnífica obra, la Torre Eiffel, ¿no? Es una torre de más de 300 metros de altura, ¿no? Que es una estructura de hierro pudelado, construida en el año 1889. ¿No? Acá tenemos más ejemplos. El Burj Atrap, la Torre de los Árabes, que es un hotel de lujo con una altura de 321 metros, siendo el cuarto de hotel más alto de todo el mundo, ¿no? El cual está conectada a tierra firme mediante una calle, ¿no? El viaducto de Millau en Aveyron, Francia, que está constituido por 8 tramos de tablero de acero, que se apoya sobre 7 pilares de hormigón, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Y otro ejemplo, el puente del río Atirio, que es un puente de Grecia situado en las localidades del río Atirio. Está formado por 5 tramos de cable y la construcción inicial comenzó en 1998 y el puente fue inaugurado en el año 2004. Bien, es todo. Muchas gracias.